estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a este mensaje de la palabra de Dios, el mensaje 189, conforme, por así decirlo, a la nomenclatura que el Señor pidió le diera a estas ministraciones que Él, por gracia, nos ha entregado. Este mensaje que el Señor tiene para nosotros esta mañana es un mensaje que es el segundo en esta entrega de esta nueva serie, El poder de la esperanza. Y el título es Viviendo en Esperanza. Continuaremos con esta serie de mensajes que tiene que ver con algo que está pasando mucho en estos tiempos, porque puedo ver en toda charla que tengo, en todo tiempo, en todo momento, y aún con los jóvenes, porque tengo hijos en esa edad de una generación que manifiestan mucha desesperanza. Pero esa desesperanza no solamente ocurre entre los jóvenes. Gran parte de los países del planeta han venido decidiendo la ciudadanía por transformaciones, por opciones distintas de las que han venido viviendo, justo porque no han encontrado esperanza en lo que le han ofrecido sus gobiernos. Hablo concretamente de economía, hablo concretamente de política. Y siendo esto así, resulta triste, ¿verdad? Pero no podemos dejar de reconocer que esto ha venido siendo así. Y ni hablar. No podemos sino dejar y permitir que el Señor hable y ser sensibles a déjeme llamarlo así. Recuerdo aquí una obra de un autor que es, por cierto, hermano nuestro, cristiano,
Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Un grito desesperado se llama esa obra. Yo recuerdo muy bien el libro, desgarrador, tremendo. Así lo veo, yo creo que este hombre le dio el Señor visión, se anticipó a su tiempo, no mucho, 15, 20 años quizá tendrá esta obra, a lo mejor menos, quizá, pero bueno, por lo menos un par de décadas tendrá que lo leí, 15 años seguramente, por lo menos que lo leí. Y hoy está pasando esto en todo el planeta con esta generación. Y nuevamente, no solo los millennials y postmillennials o como sea que se llama. Hay ahora una acepción para gente como este hombre que habla, ¿no? Que se viste como chaburruco, me dirán muchos, ¿no? Entonces yo les digo que soy un postmillennial, un baby boomer injertado en postmillennial, les digo yo, ¿no? Tengo 57 años, hermanos, pero bueno, si el Señor nos permite estar en buena forma, no lo digo yo, simplemente fue una instrucción del Señor, cuidarme, bajar muchos kilos, ponerme en forma, fit, le llaman algunos, ¿no? Y bueno, eso es lo que hago, cuidar lo que como, comer más veces, menos cantidad, más sano, hacer ejercicio. Y tiene mucho que ver con este cambio y esta esperanza de la que el Señor nos ha venido hablando, y esta generación, amados en Cristo, queridos amigos, que les doy la bienvenida a esta casa del Señor allá en las redes sociales, y una disculpa no poder estar transmitiendo en Periscope, alguna falla técnica que hemos tenido, pero bueno, ya publicaremos el video posteriormente. Sí lo haremos como siempre en Facebook, que es donde estamos transmitiendo, en YouTube, LinkedIn, por la publicación en Vimeo, y posteriormente, bueno, lo haremos en Twitter desde los enlaces, y si me es posible resolver posteriormente el tema con Periscope. Esta casa del Señor les abre las puertas, y este mensaje que yo sé, nuestro Señor, Salvador, Creador, nuestro Dios, bienvenido al Espíritu Santo. Gracias por ser y hablar, Señor. Gracias por ser y hablar. Gloria a Dios. Yo quisiera ser más enfático a veces, pero eso no es actuando, eso va sucediendo cuando al Señor le place en gracia durante el mensaje. Y es que la semana anterior, y luego de viajar, déjenme decirlo así, llevados de la mano del Señor por la experiencia de este hermano nuestro, y como ya les compartía, director ejecutivo de Cristo para las Naciones, Dutch Sheets, de quien esta obra me ha servido para irles compartiendo de este viaje de la esperanza, ¿no? De esta nueva serie, El Poder de la Esperanza, y aquí concretamente en este mensaje, Viviendo en Esperanza, que es el que el Señor nos está compartiendo hoy. Y compartía la semana pasada, perdón la redundancia y siendo repetitivos, en esta historia de aquellas botellas de Coca-Cola y los mensajes de esperanza que hasta aquella granja y el río congelado que dio vida a una granjera viuda que pocos meses antes había quedado así. Su marido, al volcar el tractor, había muerto, se había quedado con 11 hijos. Y también dimos contexto al mensaje y la administración del Señor con aquella hermosa y poderosa película protagonizada por Morgan Freeman y Tim Robbins, de Shawshank Redemption, que les recomiendo mucho. Tiene escenas verdaderamente sensibles y de gran transformación y poder, pero que yo les recomiendo ustedes vean. Esta mañana el Señor continúa con este segundo mensaje de esta nueva serie, El Poder de la Esperanza. Y el título de esta mañana, como ya les he compartido, es Viviendo una Esperanza. Y el fundamento del que nos va a compartir el Señor esta mañana, y sobre el cual el mensaje está edificado, construido de parte de Dios, está, y lo podemos encontrar en el Salmo 142, los versículos 3 al 7, repito, Salmo 142, versículos 3 al 7, donde la palabra de Dios dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, Señor. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Libérame
de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Palabra del Señor. Y habiendo dicho esto, y como ven, habla de cárcel. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y eso es lo que nos está hablando esta mañana el Señor. Y le pido a mi esposita nos acompañe en este tiempo de oración para entregarle al Señor el mensaje. Muy buenos días. Pues hoy sabemos que quizá muchos de nosotros estamos viviendo, como decía el pastor, en mucha desesperanza, en mucha angustia. Hay muchas cosas que nos pueden estar afligiendo en nuestro corazón, pero tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios de esperanza, un Dios que nos habla de sus hermosas promesas. Y yo quiero en esta mañana leerte este Salmo 121, porque nosotros, aún y a pesar de que quizá estamos viviendo en circunstancias muy complejas, muy difíciles, como vemos, ¿no? Pues nuestras generaciones futuras, lo que están viviendo nuestros hijos a lo largo de su día a día, pues hay mucha inquietud, mucha desilusión por cómo están viviendo, por cómo están viendo su vida día a día y lo que les puede estar esperando en un futuro. Pero no es lo que Dios nos dice. Y nosotros tenemos que clamar a ese Dios vivo. Y hoy yo quiero leerte este salmo que en este momento Dios pone en mi corazón. Es el Salmo 121, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Yo les quiero dejar en esta esperanza porque es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos de este Dios hermoso, de este Dios vivo. ¿Y quién no quisiera darle hoy las gracias porque tenemos un Dios de promesas, un Dios de esperanza, un Dios que nos da vida y vida eterna? Amado Dios, cuántas gracias te doy. Gracias porque en ti podemos esperar. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos inundas día a día. A pesar de nuestras situaciones, a pesar de nuestros problemas, a pesar de lo que nos inquieta, Señor, tú tienes tu mano puesta en nosotros. Cuán grande eres, oh Dios. Cuán grande es tu amor para nosotros, Señor. Gracias por lo que has venido a darnos. Gracias, Señor, porque tú no te rindes, Señor. Y porque nos ofreces estas promesas, estos ríos de agua viva, Señor. La esperanza que hoy podemos tener en ti. Gracias, Señor, porque hoy nos regalas un día más en donde podemos verte, donde podemos venir a ti, Señor, al trono de tu gracia. Inúndanos hoy, Padre bendito santo, con tu amado y hermoso Espíritu Santo, y que la luz de tu verdad, Señor, se refleje en cada uno de nosotros. Bendice esta mañana, Señor, y te pedimos que uses a tu Hijo con poder para que tu palabra sea fresca en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque hoy queremos abrir nuestro corazón, nuestros oídos para escucharte, Señor. Bendícenos en esta mañana sobre lo que tú nos quieres hablar, que estemos prestos para escucharte. Gracias, Padre bendito santo, porque tú también nos escuchas y porque ponemos ante ti esta oración
y estas promesas que tú nos ofreces. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bendiciones. Gracias, amor, gracias por esta hermosa oración. Amados en Cristo, queridos amigos, decíamos la semana pasada que cuando perdemos la esperanza, ello produce resignación o miedo quizá. Perdemos credibilidad, perdemos certeza, perdemos pasión. Y aunque detengamos a nuestro vivir y el gozo en la forma en cómo vivimos, con todo ello damos cabida a que nuestro corazón se enferme natural y espiritualmente. Y es entonces que podemos incluso quedar prisioneros en la desesperanza. Y dicho lo cual, quisiera yo, si no hacer un espacio, por lo menos abrirme, darme la oportunidad de compartir eventos personales que tristemente ocurren cuando uno es público e interactúa en las redes sociales. Ocurrió el día de ayer, y no es oculto para nadie que yo las redes sociales, aún las profesionales, las ocupo prácticamente y exclusivamente para compartir del Evangelio del Reino de Dios. Todo texto, principalmente videos, porque son lo que más a la gente impacta. De repente algún mensaje con una fotografía, con alguna reflexión y un pasaje bíblico que tiene tiempo, por cierto, que no lo hago, simple y sencillamente, no porque no haya decidido no hacerlo, sino porque lo hago cuando el Señor me pide hacerlo y me mueve a hacerlo. Me recuerdo que el año pasado era bastante más común y bastante más recurrente que grabase yo pequeñas cápsulas devocionales en video, transmitiéndolas, de hecho, desde mi oficina. Esa oficina en donde, en medio del pueblo de Dios, porque la compañía de la cual soy ejecutivo de primer nivel, sí, porque mi ministerio, amados, es un ministerio paulino, es decir, así como Saulo de Tarso, Pablo el apóstol tenía un negocio, él era un empresario muy importante de su tiempo, porque como en aquellos tiempos la única manera de viajar era o a pie o a los lomos de un caballo o a los lomos de camellos, pues trasladarse de un lado a otro, si esto era lejano, les podía llevar días, semanas o hasta meses. Con lo cual había que llevar tiendas. El negocio de Saulo de Tarso, de Pablo el apóstol, era hacer tiendas, así que era un negocio muy próspero. Y eso era lo que le permitía a él juntar, pero luego hacer sus viajes misioneros. Hace algunos años el Señor me dejó ver entonces que mi ministerio sería así, paulino. Claro, esto será hasta que Él quiera. Y que por lo tanto, aunque sí, primero hijo de Dios, primero discípulo de Cristo, primero coheredero junto con mi Señor y Salvador y mi hermano Jesucristo, y siendo uno con el Padre y con el Hijo, con Cristo mismo por medio de su Espíritu Santo, aún también he tenido un llamado ministerial en donde pastoreo a gente, sí, hijos e hijas suyas, pero también doy consejo a muchas personas, tanto del lado espiritual, emocional, pero también consejería profesional, que es la razón por la cual me sentó en esta compañía, en esta empresa, cuyo nombre es lo de menos, pero que estoy seguro mucha gente sabe cuál es, y que es de capital 100% del pueblo de Dios, capital israelita. Así que en alguna ocasión alguien, en medio de alguna situación, por algún proyecto muy importante, que de hecho todavía continúa en la compañía y que el presidente de esa compañía, también del pueblo israelita, y su consejo, que también son israelitas todos, me confiaron yo presidir y llevar a cabo. Y eso está ocurriendo y ha venido ocurriendo. Así que en alguno de aquellos mensajes alguien se atreve a atacarme, a denostar, a juzgar, a ofender incluso. Y mi respuesta no fue de enojo, simplemente fue responderle que separáramos los temas, que
ellos sabían que yo hacía aquello y que de hecho en muchas ocasiones ellos mismos me pedían consejo de ese tipo, que sabían que yo tomaba en ocasiones algunos minutos para grabar y transmitir en vivo esas pequeñas cápsulas devocionales y que si el tema era ese, podía ir y decirles absolutamente lo que quisiera, que yo no tenía nada de qué esconderme. Luego, y esto fue antes, curiosamente, de que se dieran las elecciones en México y finalmente después de muchos años, quien hoy preside nuestro país, quien recibió el honroso cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y debo de decir con toda apertura, yo no voté por él. Y debo decir, tampoco creo en las formas en cómo hace las cosas. Y lo digo abiertamente. Pero eso no quiere decir que yo no ore para que Dios le bendiga y lo guíe y le vaya bien. Pero tampoco quiere decir que si hace cosas con las cuales no estoy de acuerdo, no lo diga. No doy demasiada opinión, simplemente invito a la reflexión. No soy una persona ácida que ataca que critica solo por criticar. Pero hay, y ustedes saben, seguramente muchos, aún de quienes son seguidores de él y que tienen un estilo, un perfil, una forma de hacerlo muy particular, atacan. Y ojalá fuera solamente la crítica, y en eso yo no tengo problema cuando es constructiva, porque gracias a esa crítica este hijo de Dios también ha podido recibir y discernir de parte de Dios en ocasiones instrucción y por qué no decirlo hasta disciplina para corregir cuando no he tenido el oído espiritual sensible como para saber que Dios me está pidiendo que cambie algo. Pero eso es una cosa y otra cosa es la denostación, la ofensa, el vilipendio y la acusación mentirosa en tono personal y hasta metiéndose o involucrando temas personales y familiares. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? La persona que estoy seguro podrá ver o hasta estará viendo este video y que quisiera no decir el nombre, pero sabe a quién me refiero, se lo dije así tal cual. Oye, una cosa es que yo dé una opinión al respecto de algo en lo que no estoy de acuerdo y otra muy distinta es que tú me ataques personalmente. Mantengámonos respetuosamente, separando perfectamente el asunto de una opinión al respecto de algo que no estoy de acuerdo y que compete al gobierno, de un gobierno, en este caso de nuestro país, que estoy viendo que no está haciendo las cosas en algunos temas correctamente y sencillamente apunto y opino del tema, y otra cosa es que tú me ataques personalmente y que opines al respecto de un familiar, sobrino querido, que efectivamente tomó sus decisiones personales, pero son sus decisiones y no las mías. Y por cierto, amo mucho a mi sobrino. Su decisión fue su decisión y yo estuve apoyando esa decisión también. Separo perfectamente el amor de mi fe, en el sentido de que aunque yo pueda no estar de acuerdo con la decisión de las personas, respeto la decisión de las personas, porque yo no soy quien para juzgar a las personas. Aún a quien preside nuestro país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con quien no voté, puedo no estar de acuerdo en muchas de las cosas que hace, y lo digo con toda apertura, pero otra cosa es que no comprenda que mi oración es para que le vaya bien, porque si le va bien a él y si le va bien a quien él escogió para que le rodeen y le acompañen, le va a ir bien a México. Pero también es mi obligación, no solo como mexicano y como hombre, pero primero como hijo de Dios y creyendo firmemente que es el gobierno del reino de Dios el que se tiene que establecer aquí. Si discierno, veo y es evidente que las decisiones que está tomando, lejos de construir y de edificar la victoria de nuestro país y la bendición y la compañía de Dios, lo están alejando, lo diga y lo deje saber y lo opine. Pero es una opinión al respecto de la situación, no un juicio ni una crítica a ningún ser humano, como sí lo hizo esa persona en contra mía. Así que no lo voy a permitir, y que quede claro. Y si esa persona insiste, voy a tener que entonces hablar directamente con nombres.
Así que quede como testimonio si me está escuchando esa persona. No es personal, no lo hagas personal. Porque primero soy hijo de Dios y como ungido de Dios, al ungido de Dios hay que cuidarlo. Y un ungido de Dios se le nota porque por sus frutos los conoceréis. Con amor te lo digo, si verdaderamente eres hijo de Dios, detente. Porque si no, dura cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿eh? Y no es que esté amenazando, es Dios mismo el que te lo está diciendo. No te metas con temas personales y menos con un ungido de Dios. En el amor del Señor, yo quiero continuar con la obra, no tengo por qué dejar de decir aquello en lo que no estoy de acuerdo. Y si esto lleva también, porque sé que hoy en la política todos los escudriñan, hoy la tecnología te permite dar rastreo de todo y también lo analizan analistas políticos y de seguridad y de gobierno. No tengo nada, no estoy levantando ningún movimiento, sencillamente soy un pastor, soy un hijo de Dios que habla con claridad de las cosas que no veo bien y que no vienen de Dios. Y no haber ido a la cumbre del G20, estoy en la certeza absoluta que no viene de Dios, porque Dios es un Dios de relaciones. Y no podemos aislarnos del lugar en donde se reúnen a determinar la estrategia del planeta, política, económica y en sus movimientos políticos, geopolíticos y geoeconómicos. No estoy diciendo con esto que se decida a lo mejor ahí, pero tampoco no puedes no estar y quedarte apartado y lejos del lugar donde se toman las decisiones cuando México es un país escogido por Dios. Y si verdaderamente nos consideramos líderes y licenciado, con todo respeto a mi señor presidente, si verdaderamente es evangélico, yo no lo sé y no me consta, hay quien dicen que sí, hay pastores cerca de usted, o al menos dicen estar cerca de usted, que dicen que usted es cristiano evangélico. No comprendo entonces cómo también se mezcla con ocultismos y otras cosas que nada tienen que ver, y entonces también se aísla y se aparta cuando algo que nos dice la palabra de Dios es que vivamos en comunión y vivamos juntos y participemos. Y mucho más si México ha sido escogido para ser líder en el concierto mundial. Es la razón por la cual publiqué aquella nota. Si con ese contexto siguen sin entender, que sea Dios el que les guíe. Para mí, con humildad les digo, esa es la revelación, la instrucción y el entendimiento que tengo de lo que es el gobierno del reino de Dios, que es el único que me interesa. Y luego mi México, no los políticos ni los partidos políticos. Y no, a ti que escribiste con toda la intención de provocar, no, yo no recibo un solo centavo de ningún partido político porque yo vivo de lo que Dios me provee y me provee a través de su propio pueblo escogido como director en una compañía de capital 100% israelita. Dicho lo cual, espero que quede perfectamente claro. Y si tienes algo que hablar, mejor me hablas y de frente. Y a quien sea y tenga ganas de hacerlo, les invito a que hagan lo mismo. Nunca escondido detrás de redes sociales o seudónimos. O nombres que luego no sé ni siquiera si es la misma persona o no es la misma persona. Soy un personaje público, así que perdón que escuche y que utilice este medio. Y ya voy a cerrar el comentario, pero es muy importante que dé la cara y muy importante que se entienda y se vea lo que está pasando. Porque este país no debe ser dividido por esto, debe ser unido. Pero tenemos que tener una sola visión y Dios tiene una sola visión para este México. Basta ya de estar peleándonos entre nosotros, entre hermanos. Seamos cuerdos, seamos sensatos, dejemos que Dios nos guíe. Pero tampoco voy a permitir que se mezclen las cosas. En el amor del Señor se los pido. Regreso al pues, y en este tema de la desesperanza. Cuando no existe la esperanza, hay muchas señales. Como todas estas que acabo de compartir. Porque gran parte de toda esta situación es que hay enojo social. Y se ha generado una división y una polarización en este país, como en muchos lados,
pensando en que porque, por ejemplo, tengamos una casa, todos los que tengamos una casa o ciertas posesiones materiales, es porque el partido político en el gobierno durante las últimas décadas, que por cierto las anteriores no fue el de siempre, pero ahora dicen que estaban unidos y que se pusieron de acuerdo. Miren, yo no lo sé y francamente no me importa. Pero yo no he recibido un centavo, como mucha gente trabajadora, de ninguno de ellos. Lo hemos ganado honradamente. Y dicho de paso, hay testimonio de que en lo personal me ha costado muchísimo trabajo y solamente ha sido Dios el que ha proveído, porque hasta sin trabajo me he quedado en ocasiones muy largo tiempo, perdiendo todo y volviendo a empezar, porque he confiado en que Dios puede y provee. Y es entonces que podemos incluso en situaciones de ese tipo como las que acabo de describir, quedar prisioneros en la desesperanza. Prisioneros en la desesperanza. Y es que, amados, independientemente de síntomas que se presentan, como todos los que acabo de describir, aún en esta situación muy personal y muy particular, que les agradezco me permitan tomar este espacio, este púlpito, y lo tengo que decir, me lastima, me duele en el corazón tomar este tiempo tan valioso que me regala el Señor para precisar esto, pero es que están hablando de algo que me duele mucho, porque mi tiempo es para Él y nada más para Él. Y aún los temas de mi país son para Él, porque mi anhelo es que lo que se establezca es su gobierno, el del reino de Dios, no el del hombre. Y que cualquier hombre que esté en esa silla presidencial tenga a Dios en su corazón y que los principios del reino de Dios y de Dios mismo se manifiesten en esa silla presidencial y entonces en la política y en el gobierno de este país. Y cuando hablo de principios, hablo no de los 10 mandamientos, amados, no seamos taimados, no seamos sonsos, diría mi hermano Dante Gebel. Estoy hablando de los principios y los valores de la decencia que están en esa palabra de Dios, en la bendita palabra de Dios. Son principios universales. Y todos estos síntomas que está presentando nuestro pueblo están, amados, claramente infectando, han inoculado y se han inoculado en muchas de las sociedades modernas. Y todo esto implica una cosa que es cierta. La pérdida de la esperanza aprisiona el alma. David, por ejemplo, el gran adorador y guerrero de Israel, experimentó su efecto de encarcelamiento mientras era un marginado de Israel. David, aunque leal, estaba siendo falsamente acusado de deslealtad al rey Saúl. También pasó con David. Y nunca fue desleal al rey Saúl. De hecho, tuvo que huir por su vida y vivir en una cueva durante varios años, la cueva de Adulam. Recordemos su oración, escrita mientras luchaba contra los síntomas de esperanza diferidos, esta desesperanza de la que hablábamos la semana pasada y que compartimos hace pocos minutos en el Salmo 142. Recordando esto que decía, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Amén. ¿Y por qué decía esto en este Salmo 142, David? Porque salvo quienes estaban con él en aquella cueva, todos los demás lo perseguían. Injustamente, indebidamente. Amados, la esperanza aplazada, la esperanza diferida es el resfriado común del alma. No hay nada más recurrente en la vida del Hijo de Dios, en la vida de quienes creemos en un Señor y Salvador, en Dios el Creador de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos, en el Espíritu Santo que nos dejó al partir el Hijo de Dios a la derecha del Padre. Lo más común es que haya desesperanza cuando no vemos cosas que se realizan, cuando no vemos las promesas de Dios cumplidas, cuando la visión que Dios nos dio no llega, o cuando sencillamente creyendo que eso es lo que necesitamos de parte de Dios, no sucede. Esta esperanza diferida, esta esperanza aplazada había encarcelado el alma de David. Lo tenía inmóvil, lo tenía en aquella cueva con sus valientes. 3 veces en los Salmos 42 y 43, y escribiendo ahí en donde habitaba, en esta cueva de Adulam, David tuvo que ordenar a su alma
que esperara, como nos dice en los versículos 5 al 11 del Salmo 42 y repite en el versículo 5 del Salmo 43, en donde dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, dice la palabra de Dios. Amén. Tal vez la vida te haya lanzado una curva, como sucedió a David. Este loco rey, porque sí estaba medio loco, ¿no? Bueno, yo acostumbro mucho, habrá quien lo entienda, incomprendido, de verdad, que de repente me ponen unas caras de vaya director que tenemos, ¿no? Porque luego digo, yo estoy medio loco, muchachos? Y se me quedan así de... Pero bendita locura, digo yo, porque nunca me conformo con lo tradicional ni con lo que todo el mundo hace. Yo siempre estoy buscando hacer las cosas distintas. A eso, por cierto, hoy que está muy de moda, le llaman ser innovador, ser transformador. Y ya le han colgado el apellido digital, porque pues ahora todo lo hacemos o muchas cosas las podemos hacer con la tecnología, ¿no? Bueno, pues vengo como anillo al dedo. A lo mejor ahora ya sí me alcanzó el tiempo para el cual el Señor me creó, no lo sé. Pero siempre he sido así. Para mí esto no es nuevo. Toda mi vida he sido así. Bueno, David era así. Este loco rey que te lanza, y quizá tú mismo hoy estás haciendo o estás recibiendo una locura para ti, que puede ser un divorcio, una situación no deseada. Esto que acabo de compartir, que me pasó ayer, o aquello que me pasó tiempo atrás, o la separación de ese hermoso ministerio que preside el hermano Nicolás Sosa, Talita Kumi, del cual salí porque hubo un malentendido, aunque el hermano, a quien verdaderamente amo, a quien verdaderamente respeto, pues decidió separarme, ¿no? Porque creyó más en lo que él quiso creer que en la verdad. Esa es la verdad. Y quedará como testimonio. Nunca había hablado de esto, ¿no? Pero bueno, eso fue así. Eso fue así. Ya habrá tiempo y el Señor pondrá las cosas en su lugar, en su verdad. Es más, aquello por lo cual ocurrió todo, ya ni pertenezco. Porque por si no sabían, y que quede como testimonio también, el pastor Nielsen, a quien también amo mucho, yo no pude hacer aquello que en su corazón estaba. Yo no podía honrar el ministerio de capellanía, así que acabé entregando también eso. Entonces ya no estoy en el ministerio de capellanía, aunque soy un capellán ordenado, y con nombramiento de general, por cierto, pero ya no soy el responsable para México de ese ministerio. Entregué, y lo entregué sin chistar, sin dudar ni un segundo, porque sabía que si no podía honrar a Dios, porque al que hay que honrar es a Dios, no al hombre, le dije: hermano Nielsen, ni te apures, claro, te lo entrego, es más, oro, mi oración es para que florezca. Y al hermano Nielsen, el Señor lo está multiplicando y bendiciendo. Ahora tiene una radio Everest, les recomiendo que lo escuchen. Impresionante lo que el Señor está haciendo a través del hermano Nielsen. Ya tiene una radio allá, completamente con programación cristiana. Una iglesia que florece, que crece, levantada con sus propias manos y la de los hermanos que lo rodean. Es un hombre muy trabajador, que ha arriesgado incluso su vida yendo a países del Caribe, Haití concretamente, a levantar la obra de capellanía. Recibido en Estados Unidos, argentino de nacimiento, pero con residencia en Estados Unidos, y hasta donde tiene ya su ciudadanía también. Ha estado en el Capitolio. Es un hombre y un varón de Dios. Ese fue el motivo de la discordia con los hermanos de Talita Kumi, concretamente con el hermano Nicolás, a quien amo tanto. Llegará el tiempo en donde Dios dejará ver con claridad. Pero bueno, ni en uno ni en otro estoy ya. ¿Por qué? Porque la obra no es mía, amados, la obra es de Dios. Como esto que hago no es mío, es de Dios. Todo eso fue muy doloroso para mí. Y les podría contar, bueno, infinidad de temas. O cuando fui separado del liderazgo y el pastorado del Ministerio de Evangelismo en Vida Nueva para el Mundo, y ahora ya lo puedo decir con toda apertura. También por chismes. Y todo venía de hermanos en Cristo. Dice en una parte de Proverbios que aquel de quien
más cercano ha estado a ti y el que ha trabajado hombro con hombro contigo es el que vas a recibir la puñalada por la espalda. Más o menos así lo dice. Bueno, así ha sido. Y aquí estoy. ¿Y saben por qué aquí estoy? Porque todo lo hago para Dios, no para el hombre. Pero no quiere decir que no lo diga en su momento, y lo diga con toda claridad, y no quiere decir que aunque tenga amor, no tenga el coraje, el valor y la fuerza de parte de Dios para levantarme y decirles, basta. Yo lo hago con amor, jamás tomaré por propia mano represalias, pero el que se mete con un ungido de Jehová, duro cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso David mismo, habiendo tenido a Saúl a su merced, una vez en la cueva de Adulam, para atravesarlo, porque entró a hacer de sus necesidades, y estando en cuclillas, Saúl quedó a espaldas de David, que lo tenía ahí para atravesarlo con su espada. Y una segunda vez, en donde van al campamento, los encuentran dormidos y lo pudo haber atravesado con su lanza. Y las dos veces sus hermanos, sus compañeros, sus guerreros le decían, ahora rey. Y él dijo las dos veces, líbreme Dios de levantar la mano contra un ungido de Jehová. Y eso, amados, fue de las primeras cosas que este hijo de Dios aprendió. Jamás lo haré. Pero tampoco voy a permitir. Y no porque yo lo haga, sino porque Dios se levanta protegiéndome, que lo hagan. Porque yo no estoy metiéndome con nadie, simplemente estoy hablando de lo que Dios quiere que hable, de la esperanza, de su amor. Pero también Dios es de justicia. Amado, solo no dejes que este enemigo aprisione tu alma, líbrate, porque el amor y la justicia es de Dios, no tuya. Mantente ocupado viviendo. Dios nos dice que podemos convertirnos en prisioneros de la esperanza. En Zacarías 9, vamos a Zacarías. Ay, chamaquito. Este es el folclore, como siempre les he dicho, de transmitir desde la casa pastoral. Pero nada más. Zacarías en el capítulo 9, versículo 12 dice la palabra de Dios: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. El doble. Y no de la desesperación. Permite hacerte prisionero de la esperanza y no de la desesperación, amado. Haz lo que hizo David. Decide, deja que tu boca hable, ordena a tu alma que tenga esperanza. David salió de su prisión. David acabó dejando aquella cueva. Claro, pasó un tiempo. El Señor trató con él, transformó su carácter, lo preparó durante todos esos años de persecución por parte de Saúl para convertirlo en el rey que él quería para su pueblo. Porque una cosa fue el momento en que fue ungido por parte de Samuel el profeta. Y pasaron muchos años hasta que verdaderamente fue sentado en el trono de Israel. Porque había que prepararlo. Incluyendo ese tiempo que estuvo prisionero de su alma en aquella cueva de Adulam, siendo perseguido. Regresando a esta película que compartíamos la semana pasada, de Shawshank Redemption, en donde el personaje de Andy, protagonizado por Tim Robbins, finalmente salió de la cárcel por un túnel. ¿Saben cuánto tiempo pasó? Y la película es hermosa. Años pasó, años, excavando aquel túnel, encontrando la ruta en la construcción de la parte trasera de las celdas, por donde estaban las instalaciones hidráulicas y sanitarias, ensayando una vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta del
porque hasta en las noches los vigilaban y pasaban a ver que estuvieran dormidos, entonces hasta simular que había alguien dormido cuando él en realidad no estaba, y entonces aprovechar las horas de la noche para tener el tiempo suficiente para recorrer la ruta, salir por aquel túnel del territorio de la cerca de la prisión, y todavía tener tiempo suficiente para tomar el transporte que lo llevaría a una distancia donde era imposible entonces que siquiera lo pudieran alcanzar y él cruzar la frontera, porque acabó viviendo en México en la película. Pero sin embargo también dejó suficiente evidencia para exponer la corrupción del cruel guardián, y comenzó una nueva vida en México. Amados, ¿por qué creen que estoy dejando evidencia de las cosas que han pasado, testimonio conmigo? Yo no quiero que se acuse a nadie. Yo bendigo al hermano Nicolás, como bendigo con todo mi corazón al hermano Carlos Nielsen. Y si en algo yo fallé, en el nombre de Jesús, una disculpa, ambos. No doy el nombre de la persona de ayer. ¿Y saben por qué no doy el nombre? Porque no me corresponde a mí, eso es de Dios. Claro que si esta persona sigue, a otra cosa tendré que hacer. Entre el pueblo de Dios, alguien muy conocido, uno de sus príncipes, me dice en alguna ocasión cuando me dio un obsequio muy particular y me pasó manto. Y yo llorando, con lágrimas santas, le dije, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Me dice, porque tienes el corazón de David. Tú eres un guerrero de Jehová. Y como guerrero yo no puedo dejar de hacer lo que Dios me pidió hacer. Dura cosa es levantarse en manos y caer en manos del Dios vivo, o levantarse contra un ungido de Jehová, y uno que tiene un llamado como el que tiene este que habla. En la película Red, protagonizada por Morgan Freeman, quien había perdido completamente la esperanza, fue puesto en libertad condicional justo porque Andy intercede por él, porque además se tituló de abogado Andy en la cárcel, el personaje de Tim Robbins. Así que es puesto en libertad Red, protagonizado por Morgan Freeman. Y en esta nueva vida, donde él también se ocupó de vivir una vez más, justo por toda la enseñanza que recibió de Andy, se reincorpora a la sociedad. Puede que no nos guste ahora, pero, ¿sabes? Puede ser que la forma en cómo estás viviendo, y te hablo a ti joven que me escuchas, o que lo vayas a hacer posteriormente, o a ti, hombre o mujer madura, a un hermano o hermana en Cristo, que no ves claro tu propósito, que no tienes clara tu identidad, que entonces ni siquiera acabas y alcanzas a vislumbrar la herencia de Dios para tu vida. Créemelo, vas a vivir de nuevo, vas a acabar teniendo claro el propósito, vas a acabar teniendo claro los para qués de Dios. Vas a salir de tu prisión. Vamos a salir de nuestra prisión si estamos ahí. Vamos a superar toda decepción. Vamos a volver a entrar en la vida, en la verdadera vida, una de gozo, una llena de la voluntad y el propósito de Dios. Y en todo ello, la esperanza. Porque habrá un propósito claro, porque habrá una identidad clara. Nos va a ayudar. Romanos, en el capítulo 15, versículo 13, dice la palabra de Dios, que el Dios de la esperanza te llene de todo gozo y paz, creyendo, para que abundes en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Wow! Y más ¡wow! Fíjate lo que te dice. Que el Dios ¿de qué? De la esperanza te llene de todo gozo y paz. ¿Qué te está diciendo? Que no puede haber gozo y paz si no hay esperanza, amado. Romanos 15:13. No puede haber gozo y paz si no tienes esperanza.
Y tú no vas a tener esperanza si no tienes claro tu propósito de parte de Dios. ¿Y cómo puedes saber tú el propósito de parte de Dios, amado? Teniendo una relación personal con Dios. Te lo voy a poner de otra manera. Si tú vas a la página de Reino, a la página web me refiero, reinodediosministerios.org, todo junto, velo, búscala. Si lo googleas lo vas a encontrar muy rápido, te lo digo. Y hay también un blog, y si me buscas en los perfiles de redes sociales, a mi nombre me vas a encontrar y vas a saber de qué te estoy hablando. Pero tú ves el propósito, la visión, los qué es, todo lo que Dios me dio y lo lees, yo te digo, vas a decir, ¿por qué digo que estoy loco? Y yo digo, bendita locura, porque lo que Dios me dice que va a pasar es no grande ni enorme, lo que sigue. Y a la luz de eso, lo que ha pasado, al menos en lo natural, no tiene nada que ver con lo que dice ahí. Pero sabes una cosa, yo lo sigo creyendo y lo voy a seguir creyendo porque me lo dijo Él. Tengo claro mi propósito, clarísimo. Claro, los tiempos no son mis tiempos, porque los tiempos de Dios son los de Él. Las formas no son mis formas, porque las formas de Dios son de Él. Es más, les puedo decir que tengo algunos planos de algo que Él me dijo que va a hacer. Y cuando yo veo esos planes digo, Dios mío, ¿y cuándo va a ser eso? Pero Él me dio un propósito y yo lo creí. Y entonces tengo esperanza. Y esa esperanza es la que me da gozo. Porque cada vez que lo pienso y lo leo y los invito a que lo hagan, y si les gusta, vénganse, porque así es como vivo la fe, me da gozo. Y entonces encuentro remanso de paz porque creo lo que Él me dijo. Para que abundes, continúa en la esperanza, pero te dice la clave de todo. Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Oh amado, en el nombre de Jesús le pido al Señor, clamo a Dios para que te entregue este diseño que yo he recibido hace tanto tiempo, porque es la clave de todo. Hagamos planes para vivir. Hagamos planes para vivir, amados. Ahora, vamos a reflexionar en este poder de la esperanza. ¿Has estado luchando con los síntomas de esperanza diferida o el dolor del corazón? ¿Te duele el corazón en alguna situación de tu vida? Yo anoche tenía una conversación con mi esposa al respecto. Sin entrar en los detalles, ¿no? De cosas, algunos pequeños detalles he compartido a lo largo de estos 50 minutos que llevamos de transmisión y de mensaje de parte de Dios. Porque no todo siempre es gozo. Y mi oración, no me va a dejar mentir mi esposa y quedará ya como testimonio. Yo oraba, Señor, yo sé que no nos puedes dar todo, porque si lo tenemos todo resuelto, o caemos en la apatía, o podemos caer hasta en la soberbia, ¿no? Porque ya no hay nada por lo cual luchar. No te digo eso, pero también le decía, ¿pero por qué siempre me ha costado tanto trabajo todo, Dios? Le decía, ¿por qué siempre tanto trabajo, no? Medio en risa, medio en serio se lo decía. Y entonces, ahora que estoy compartiendo y dejando que Él hable, sale esto de este varón de Dios que me pasa manto y me dice, porque tienes un corazón de león, un corazón de guerrero como el de David. Y eso no está escrito, ¿eh? Quedará grabado, pero no está escrito, no va a quedar por escrito en el blog. Él me hizo así. ¿Qué experiencias dolorosas me vienen a la mente? Te vienen a la mente al leer este capítulo. Hablo de concretamente esta porción de la Escritura. La fundamental en el Salmo 142, pero luego el Salmo 42 y 43, sobre todo el 43, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Ha sido tu corazón profundamente herido por esperanzas y sueños destrozados? ¿Ha sido tu corazón profundamente herido
con heridas que aún no se han curado. ¿Cuál es tu decisión y cuál es tu actitud al respecto de esto? Tómate el tiempo para identificar qué lo ha causado. ¿Cuál es el origen de esa desesperanza en tu vida? Escríbelo. Escríbelo. Ten tus conversaciones con Dios y deja testimonio con Dios. ¿Sabes? Yo hace mucho tiempo no uso papel, excepto para las cosas del que me habla Dios y que le voy a dejar a mis hijos como testimonio. Son diarios, si ustedes lo quieren ver así. Pero eso es lo único que uso en papel, lo demás ya no uso papel. Pero fue una instrucción de Dios para mí, para dejárselo a mi familia, a mis hijos y a mis hijas. No sé cómo le van a hacer para leerlas, porque pues ni modo que se las estén leyendo al mismo tiempo. No sé qué vayan a hacer, pero ese es un tema de ellos, ya lo resolverán, yo se los voy a dejar. ¿No? Identificamos nuestras áreas de necesidad, que es el primer paso hacia la restauración. Apliquemos el poder de la esperanza. Santiago 5:16 nos invita, nos exhorta, nos alienta y dice: confesando sus pecados los unos a los otros y orando los unos por los otros para que puedan ser sanados. Amén. Confesando sus pecados los unos a los otros y orando los unos por los otros para que puedan ser sanados. Santiago 5:16. Amado, Dios te está diciendo, identifica quién en tu vida puede ser esa compañera o compañero o compañeras o compañeros de oración, que se acompañen en esa jornada de santidad y oración juntos. No es cualquiera, porque habrá cosas que se van a enterar, que tú te vas a enterar, que no es para platicarlos y andarlo diciendo por todos lados. No, son cosas muy personales. Establece un horario, un lugar para reunirte, para compartir con ellos, con ellas, tu lista de síntomas y fuentes de desesperanza. Para que Dios las retire, para que te dé la fortaleza para superarlas, para dejarlas en el pasado, o para que las destruyas si son unas montañas, o para que las escales, o para que les des la vuelta, o lo que sea, pero tú no eres quien lo va a hacer, es Dios quien lo va a hacer. Incluso si no puedes identificar a alguien que pueda desempeñar adecuadamente este papel en tu vida, toma tu lista ahora mismo, preséntasela al Señor. Jesús es tu mejor amigo, es tu hermano, es tu Señor y Salvador, es tu compañero de oración, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Ora en el poder de la esperanza. ¿Se acuerdan que les he dicho este tema, sobre todo en las últimas semanas, de cómo es tu oración? Ay, Señor, apiádate de tu siervo. Porque fíjate que, y ahí empiezas lastimeramente. No, tú tienes que orar con audacia, como si ya fuera. Tu oración debe ser: Señor, yo sé que tú ya has cumplido, yo sé que tú ya me has escuchado, yo sé que ya en lo espiritual ha ocurrido tu propósito en mi vida. Si no me he enterado, Señor, déjamelo ver y déjame ir por él. Déjame ir por ese propósito, déjame caminar con audacia, déjame caminar con valor. Hazme fuerte, Señor. Dame la fortaleza, dame la sabiduría, dame la audacia, dame el coraje, Señor. Déjame avanzar como gran guerrero, Señor. Y que tus ángeles, que tu Espíritu Santo habitando en mí, vaya conmigo, Señor, en victoria y en gozo. Fíjate qué diferente, amén, oración. Hoy, Padre amado, elegí asociarme con tu visión, con tu propósito, con los sueños de tu corazón para mi vida. Hoy elegí, amado Padre, ocuparme de vivir, de correr la carrera de la vida con entusiasmo, con gozo, con eficacia, con profunda alegría. Hoy, Señor Jesús, me acosté al pie de tu cruz, a tus pies en el trono de la gracia y a la derecha del Padre. Y toda carga que me ha debilitado te la entrego, Padre mío, porque tengo gozo, esperanza, propósito, ya no aplazado, ya no detenido, ya no la
he dejado de ver, eso ya se fue, Señor. Hoy cambio toda ceniza y desesperanza por gozo, por propósito, por esperanza, por paz, por la belleza de tu entrega y diseño. Porque ya no soy prisionero más de la desesperanza, porque espero en ti, Dios, si no has llegado, y me convierto en un prisionero, pero de la esperanza, de la fe, vibrante en gozo, en victoria, en el nombre de Jesús. Porque sabes, amado, amén, vas a cantar de nuevo. Vas a cantar de nuevo, como lo hizo David. Porque él de la tristeza y la persecución y el encierro y la prisión en la cueva de Adulam, ¿qué acabó haciendo? Bailando, cantando, dulce cantor de Israel, así le decían. Pero también era un buen bailarín. Tanto que su primera esposa, la hija de la rey Saúl, que era su primera esposa, lo juzgó y lo criticó. Porque la primera vez que trajeron el arca a Jerusalén, él fue el primero que iba encabezando el baile, ¿no? Ya me imagino la manera como iba bailando, tal que la reina se sintió avergonzada de ver al rey bailando y brincando como saltimbanqui por todos lados al frente del pueblo, ¿no? Pero él estaba gozoso porque su rey entraba. Y es que, como les he venido diciendo, el experimentar el dolor de la esperanza diferida, esta que no ha llegado, no significa que somos malos, amados. O que somos débiles, o que no somos espirituales. Y ciertamente no es inusual, amado, que esto sea así. No es inusual que esto sea así. Es bastante más común de lo que quisiéramos que sucediera. Te voy a dar algunas estadísticas que te van a impactar. A mí me impactaron cuando las leí. Estadísticas. Y nuevamente son de Estados Unidos, porque en Estados Unidos se ocupan mucho de este tipo de cosas. Desafortunadamente en México no hacemos ello. Pero son estadísticas que te hablan de la pérdida de la esperanza relacionado con el propio pueblo de Dios. Fíjate, no son bonitas, pero son verdaderas. En Estados Unidos hay un divorcio cada 13 segundos. Eso equivale a 6.646 divorcios por día. Equivale a 46.523 divorcios por semana. Ahora te explicas por qué hay tantos programas de abogados en la televisión americana, ¿verdad? Porque si solamente hay esa cantidad de divorcios, imagínate cuánta otra cantidad de problemas tienen que solamente pueden arreglar por medio de abogados. Su jurisprudencia está basada en la ley de Dios, por cierto. El 41% de los primeros matrimonios terminan en divorcio en Estados Unidos. 4 de cada 10 terminan en divorcio. Mientras que el 60% de los segundos matrimonios, 6 de cada 10, y el 73% de los terceros matrimonios, 7 de cada 10, también terminan en divorcio. ¡Wow! Por eso ya no se casarán tú. Ya mejor nada más se juntan. ¿Por qué crees que en México está pasando lo parecido? El free, mi roomie, bueno, se han inventado nombres, ¿no? Con tal de justificar este comportamiento. La mitad de los niños estadounidenses van a ser testigos del divorcio de sus padres. Y ya sabemos qué pasa cuando un niño crece sin padre, ¿verdad? Hay una película preciosa que se llama Hombres Valientes, que les recomiendo que vean, de los hermanos Kendricks, que habla muy bien de eso. De este número, de esta mitad de niños estadounidenses que van a crecer sin padres, de este número, cerca de la mitad le hace otro 25%, el 50 más 25, el 75. De este número, cerca de la mitad será testigo de la ruptura del segundo matrimonio de un padre. Es decir, el 75% de los niños estadounidenses ven divorcios. 75 de cada 100 niños en Estados Unidos ven divorcios. Viven divorcios. Los hogares sin padres representan el 63% de los suicidios juveniles.
63 de cada 100 jóvenes que se suicidan en Estados Unidos vienen de hogares en donde o no está el papá o no está la mamá. El 90% de los niños sin hogar o fugitivos y el 85% de los jóvenes en prisión vienen de hogares sin padres. Vamos a hablar del trastorno depresivo. Ay, es que me siento deprimido. Mayormente afecta aproximadamente a 15 millones de adultos estadounidenses en un año determinado y es la principal causa de discapacidad. Porque no hay esperanza. El suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes entre 10 y 24 años, con aproximadamente 40 y 600 vidas perdidas cada año. Aproximadamente el 14% de los estudiantes de secundaria considera seriamente el suicidio cada año y el 11% tiene un plan de suicidio y el 6% intenta suicidarse. Secundaria. Léase, jóvenes en Estados Unidos, la secundaria es un poco antes, entre 10 y 13 años de edad. El 25%, 25 de cada 100 estadounidenses sufre de trastornos mentales o problemas de abuso de sustancias cada año. Y ahora nos sorprende, o ya no te sorprende, porque no es raro que oigamos de balaceras en los colegios americanos. En donde un jovencito mató a no sé cuántos. Incluso, hablemos, líderes espirituales, hablo de cristianos, no son inmunes a esta enfermedad. Escucha, un asombroso 70% de los pastores luchan contra la depresión. 70% de los pastores en Estados Unidos luchan contra la depresión. Amado, ¿tú crees que es distinto en México o en otros países? ¿O tú crees que por ser pastor no dejas de ser humano? ¿O por ser pastor no tienes problemas? ¿O por ser pastor no te hace falta dinero? ¿O por ser pastor no tienes problemas maritales? ¿O por ser pastor no tienes problemas con tus hijos o con tus hijas? ¿O por ser pastor no tienes enfermedades? ¿O por ser pastor no te duele la espalda, la cabeza, las piernas, el estómago, tu esposa, tu esposo, yo qué sé? 70% de los pastores luchan contra la depresión. El 80% de los hijos adultos de pastores buscan ayuda profesional para la depresión. ¡Ay, caramba! El 50% de los pastores dejarían el ministerio si pudieran, pero no tienen otra manera de ganarse la vida. Ayer vi publicado, y francamente ya no me acuerdo si fue en Facebook, en dónde, que una congregación cristiana muy cercana a nosotros, por cierto, y no voy a decir el nombre, es muy muy cercana, tiene un instituto bíblico y estaba anunciando que estaban buscando un director general para su instituto bíblico. Lo cual me pareció francamente extraño, se los digo con toda honestidad. Yo nunca había visto eso. Tengo muchos años de cristiano, bastantes años sirviendo, bastantes años en el ministerio, 8 años ya de pastorado, 5 de pastor asociado y 3 como pastor principal, presidido ministerios. Nunca había visto que anunciaran públicamente la posición de director general de un instituto bíblico y teológico. Bueno, pues estaba anunciado y me pareció extraño. Y francamente lo que más me asombró no fue eso. Lo que me asombró fue la lista interminable de pastores que levantaron la mano para hacerlo. Porque hablaban de que sí les iban a dar sueldo. Ergo, pues hay un montón de pastores que no les alcanza, ¿verdad? Que viven mal. ¡Wow!
Y entonces no pude sino decirle, Señor, gracias porque me dejaste claro que mi ministerio es paulino y que no tengo por qué dejar ese lugar donde tú me pusiste y donde provees incluso para la iglesia, para poder seguir siendo tu siervo y ministrar. Porque, amados, para que lo sepan, yo no vivo del ministerio, vivo de eso que del pueblo de Dios recibo. Y de aquí mismo se invierte como por esta infraestructura para poder estar transmitiendo, por ejemplo, o para ayudar a otros muchos, que también lo hacemos, de otras muchas maneras, emocional, financiera, psicológica, acompañando, consejería espiritual. Amados, el testimonio de vida no tengo por qué darlo, eso es un tema entre el Señor y yo, pero hay muchas maneras de servir a Dios. ¿Cómo creen que se sostiene una iglesia? Claro, por la gracia de Dios. Pero Dios provee, y en mi caso provee con mi trabajo, con los talentos naturales que Él me dio y que han apreciado en ese pueblo precioso de Dios, israelita, a quien amo, y se los digo porque he aprendido a conocerlos y seguramente me faltan muchos, y he aprendido una barbaridad de lo que es el reino gracias a ellos. Y del rey también, 15,000 pastores dejan el ministerio cada mes en Estados Unidos. 15,000. Y el 50% lo dejarían si tuvieran una manera mejor de ganarse la vida. Como este anuncio para ser el director de un instituto teológico de una iglesia conocida cerca de esta. Y levantando la mano, N pastores, que entonces claramente necesitan el dinero. Amados, ¿qué estamos haciendo? Yo no sé tú. Solo compartirte esto, y cuando yo lo estaba escudriñando, y la fuente es Dodge Sheets, estadística americana, y un hombre que es el director ejecutivo de Cristo para las Naciones, probablemente el instituto bíblico más grande de Estados Unidos. Y fíjense con qué comentario cerré, con esta invitación a ser director de un instituto bíblico cercano a este lugar, que estamos en el Estado de México, en una zona de cierta capacidad económica. Solo leer esto, solo compartir esto. Yo no sé ti, a muchos les aplazaría, les diferiría la esperanza, porque diríamos entonces, por Dios, si hay tantos pastores levantando la mano para ser directores de un instituto bíblico cercano, quiere decir entonces que la iglesia no los sostiene. Entonces, ¿qué pasa con la congregación? Conozco el caso de una en donde decían, oye, es que estamos rentando un lugar así, asá y asado, y entonces yo le digo a este hermano en Cristo muy cercano a mí, ¿y por qué no dejan de rentar y se van a la casa de alguien que tenga una sala grande, un salón grande en la casa, y ese dinero mejor no se lo dan al pastor? Para que el pastor viva bien, que no pase hambre, que sus hijos vayan a una buena escuela, que pueda vestirse adecuadamente, que tenga despensa todas las semanas. ¿Para qué pagas un salón? Déjame poner un número de 25,000 pesos al mes, 30,000 pesos al mes, y le das un sueldo de 10, 12,000 pesos al pastor. Mejor dale un sueldo de 40,000 pesos al pastor y vete a la sala de tu casa. ¿Capichí? Porque no todos tienen la capacidad económica de templos grandes como los que tenemos alrededor, uno de los cuales vengo, y gloria a Dios por ese tremendo varón de Dios que es Luis Gabriel César Isunza, porque es un general de Dios. Y claro, no empezó con el tremendo y hermoso templo que tiene ahora, trabajó muchísimo, y Dios lo ha levantado y ha bendecido muchísimo. Qué bueno, gloria a Dios por él y por esa congregación. No todos tienen ese caso. O no todos son pastores de una congregación de una denominación perfectamente organizada que tiene fondos de Estados Unidos, por ejemplo, que son fondos en millonarios en dólares, que pues les ponen los templos hermosos, aunque no sean demasiado grandes, pero que no tienen ningún problema. Hay muchos pastores interdenominacionales o de denominaciones que no les proveen esto,
que verdaderamente la están pasando mal. Amados, el gobierno del reino no es escaso, pero tenemos que actuar con inteligencia también. Yo no vivo de lo que en esta congregación se levanta. Lo que en esta congregación se levanta íntegramente se guarda para la obra. Ni un peso se toca. Y cuando sí se ha dicho, se comparte en la congregación para qué y con qué propósito. Recuerdo muy bien hace unos años que tuve una emergencia porque tuvimos que operar de emergencia a mi esposa y con la congregación hablé de que tenía que tomar porque no tenía el dinero en ese momento. Dinero que ha sido duplicado y multiplicado para el Señor. Y está guardado hoy, gracias a Dios, para hacer obra. Y para ayudar a muchos en la congregación que lo han necesitado también acá. Porque para eso es. O a otros que han venido. ¿Anhelo tener una congregación grande? Mentiría si digo que no. Pero que sea el Señor el que provea y en sus tiempos dé. Planos hay. Pero será en su tiempo. ¿Lo veré? Él lo dirá. No lo veré, será en mis generaciones. No lo sé, pero gloria a Dios, que sea en su tiempo y en su forma. Lo que sí anhelo, amado, es que reciban este mensaje. Hay una gran noticia, amados, en todo esto. Esta enfermedad cardíaca, vamos a ponerlo así, con esperanza diferida, no tiene por qué ser fatal. Porque hay un antídoto a prueba de fallas. Porque Jesús, porque Jehová, es Jehová Rafa, el gran médico, el médico de médicos. En Lucas 4:18 dice, para curar a los quebrantados de corazón. Amén. Para curar a los quebrantados de corazón, que obviamente es una etapa avanzada de esperanza diferida. Un gran escritor de nombre Albert Edward escribió: tenemos confianza en que desde el suelo enrojecido por la sangre de nuestros corazones rotos, florecerá una vida que es tan infinita como la vida de Dios. ¡Wow! ¡Qué precioso! Tenemos la confianza en que desde el suelo enrojecido por la sangre de nuestros corazones rotos, florecerá una vida que es tan infinita como la vida de Dios. Contra todos los demonios del miedo, contra la desesperación que deambula por las sombras de la ignorancia, del escepticismo, Jesús colocó su cruz. Ahí sigue hoy. Por cierto, ahí sigue hoy. Porque esto es espiritual, no natural. El único bastión de nuestra esperanza es ese. Porque nos revela un propósito, un poder para resolver la tragedia en la transfiguración y para coronar cada tumba con la esperanza de una resurrección. Con todo mi corazón creo, amado, con todo mi corazón creo en Dios. Y creo que Dios quiere coronar tu vida. Quiere coronar cada tumba con una resurrección. Abraham y Sara descubrieron eso, ¿eh? Estaban muertos físicamente como para tener un hijo. Ella 90, él 100. Tanto que Sara le dijo, no, pues acércate a la esclava y mejor con ella, ¿no? O lo que es lo mismo, tuvo la fe suficiente para que él sí pudiera, porque ya tenía 100, pero ella no. Y sin embargo acabaron creyendo y tuvieron a su hijo, Isaac.
El suyo fue un caso extremo de enfermedad cardíaca inducida por esperanza diferida, 90 años y 100 años, por Dios, cuando habían tenido esa promesa durante décadas de que iban a ser padres de multitudes. Aún se rieron cínicamente cuando después de 24 años de espera, Dios vino a ellos por última vez prometiendo a Isaac. O quizá tú mismo te estás riendo ahora o te has reído en algún momento. A lo mejor ya ni te ríes. A lo mejor ya ni una mueca te sale. A lo mejor lo que tienes es seco el corazón, quizá. Y la desesperanza está habitando ahí. No nos equivoquemos a este respecto. Porque también Abraham y Sara estaban en problemas. Porque una vez que el cinismo golpea nuestro corazón, este se enferma hacia una etapa avanzada. Si estás cerca del cinismo o estás en medio del cinismo, de todas maneras no es tarde para que dobles rodilla delante del Padre. Si estás ahí, entonces vas a estar en una indeseable progresión de esperanza diferida. Quizá en el desaliento, que es la etapa temprana de la enfermedad, o en la confusión cuando empiezas a cuestionarte si tus sueños y las promesas de Dios van a cumplirse algún día. O estás ya en la incredulidad, que es el paso 3 y la etapa 3, en donde la esperanza está ahora perdida y la expectativa se ha ido. O quizá en la desilusión, que usualmente involucra el cuestionamiento al respecto del carácter de Dios. O que si ya estás en la quinta etapa, que es la amargura, en donde estás en medio de profundos sentimientos y resentimientos, en los cuales puedes incluso blasfemar y quizá herirte tú mismo y a otros. O quizá ya estás en ese cinismo, que es la completa pérdida de la fe y de la esperanza. Amado, yo no sé en qué etapa te encuentres tú. No sé en qué etapa te encuentras tú. Pero sea cual sea la etapa en la cual te encuentras, hay una salida. Hay una salida. Hay una salida. Y esa salida tiene nombre. Y es Jesús. Y es el Evangelio de la cruz. Es el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio del reino de Dios. Es el establecimiento, el restablecimiento del reino y su gobierno. El del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha sido un mensaje largo, más largo de lo que yo hubiese siquiera imaginado, amados. 1 hora 20 minutos llevamos ya. Pero yo estoy agradecido con Dios por este mensaje tremendo, poderoso, profundo, lleno de testimonios. Y espero y clamo en el Señor que también lleno de amor. Aunque sé que hubo momentos en donde con carácter, con certeza, perfectamente parado en la posición y en la identidad que Él me ha entregado, lleno de la unción y la gracia que solo Él puede dar, pero también con la humildad de decir, no soy yo el que hará justicia, sino Él el que la establece. Con amor primero, pero con fuerza cuando no escuchamos. Es el anhelo de mi corazón que tú, si ya recibiste este mensaje, total o parcialmente, y si no lo has hecho, lo escuches, lo recibas y lo compartas, porque tú puedes llegar a quienes yo no puedo llegar. Y en el nombre de Jesús nos acompañen en esta oración para despedirnos y dejar que sea el Señor el que ministre y haga conforme a su voluntad. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje precioso, Señor, y te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, llenes con tu luz y con tu verdad, Padre mío, nuestros corazones, y sea, Señor, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, que vivamos en esperanza, Señor. Porque esa prisión no es más, porque no hay ninguna etapa de ella en nuestras vidas, porque sabemos que tú estás y tú eres en nuestras vidas, y porque sin importar lo que haya sucedido,
lo que esté sucediendo o los temores que tengamos, Señor, tú tienes el control y tú nos levantas en victoria y nos inundas de amor, de gozo, de paz y de justicia, de victoria. Y te lo pedimos, clamamos y lo creemos. En el bendito nombre de Cristo el Señor, y el pueblo dice, amén y amén. Dios les bendice. Dios les bendice. Nos vemos muy pronto. Dios les bendice.